ya con nosotros en el plató de Córdoba TV Ernesto Caballero Castillo. Ernesto, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Ernesto, diputado al Parlamento andaluz por el Partido Comunista de Andalucía y por Izquierda Unida, diputado también en el Congreso, casi 30 años como secretario político del Comité Provincial del Partido Comunista de Andalucía, miembro también del Comité Central del Partido Comunista de España desde 1965 hasta 1998 y del Comité Central del PK, del Partido Comunista de Andalucía, desde su fundación hasta el año 2002. Hace unos días, el pasado 18 de junio, hace ya unas semanas, mejor dicho, eran presentadas, pues bueno, esta segunda entrega, la segunda parte de sus memorias bajo el título La democracia inconclusa, y el pasado viernes teníamos una nueva oportunidad de seguir profundizando en esta segunda parte de sus memorias en la librería Utopía, que además, bueno, pues edita este ejemplar, este libro. Sí, señor, eso es. Así que, bueno, pues después de ese Vivir con Memoria en 2011, en 2015 llega la segunda entrega, ¿verdad? Con ese año 77 vertebrando ambas partes. Sí, es que la primera la inicio contando de mi niñez, mi juventud y ya mi madurez cuando me incorporo al Partido Comunista. Y todo lo que conlleva mi militancia en la clandestinidad y termina en el momento de la legalización del Partido Comunista. Es decir, cuento los años duros del franquismo, de los años 40 y 50, y luego ya los años de lucha en los años 60, todo lo que es la dictadura. Y no toco en esa primera parte nada de lo que ha sido la transición y los años posteriores, ¿no? Y en este libro, en este segundo tomo, lo que inicio el relato es desde la transición, todo lo que ha supuesto la transición, centrándolo en Córdoba, aunque naturalmente hago referencia a hechos nacionales y algunos internacionales, pero fundamentalmente es centrando la actividad política de mi vida en Córdoba. Es un libro que tiene pues, bastante contenido político, pero no podía ser de otra manera porque mi vida ha sido muy activa, muy dinámica y muy participativa en la vida política en Córdoba, como bien ha señalado, durante 30 años casi como secretario político y luego mi responsabilidad tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Congreso, ¿no? Entonces lo que ahí relato es cómo llegamos a la transición y cómo conseguimos pasar de la dictadura a la democracia y qué significa todo eso en Córdoba. Se ha dicho muchas veces de que hemos tenido una transición modélica. Bueno, pues yo señalo ahí de que no ha sido tan modélica, que en la transición ha habido muchísimas luchas de la clase obrera, de las capas sociales, por defender la democracia y la libertad, y que ha habido muchísimas tensiones. Hemos pasado, los que estábamos en plena línea, hemos pasado bastantes momentos de tensión, de miedo, ha habido muchos movimientos de sable, ha habido actuaciones de la ultraderecha en los grupos terroristas que hicieron bastante daño y por supuesto que nos crearon tensiones fuertísimas, ¿no? Entonces toda esa parte yo la recogí para decir que la democracia ha costado muchísimo trabajo llegar a ella. Y viniendo a cuento con el título Inconclusa, es porque en mi modo de ver la democracia no está terminada, se ha quedado a medio hacer y hay que seguir la lucha. Costó mucho llegar a donde hemos llegado, pero tiene que seguir la lucha para conseguir que la democracia sea una democracia completa, ¿no? Todas estas cosas en las que recojo en el libro, luego ya lo que son las elecciones, las consultas electorales, que hay muchas al principio, en el año 77, en el 79, luego el estatuto de autonomía, la Constitución, lo de la OTAN, es decir, muchas campañas electorales donde nos implicamos fuertemente los comunistas y yo mismo en esa actividad, ¿no?
Desfilan por este libro numerosos personajes fundamentales en la historia de la democracia, en la historia de las últimas décadas, no solo a nivel local, también con repercusión o actividad en el ámbito estatal, Julio Anguita, Herminio Trigo, Marcelino Camacho, Santiago Carrillo. Ahora hablaremos un poquito más detenidamente de algunos de ellos. Y también están sobre la mesa y se analizan en esta obra, Ernesto, pues cuestiones que, bueno, pues siguen apelando a ese proceso constituyente hacia la Tercera República. Una de ellas, el mantenimiento del concordato preconstitucional, que choca frontalmente con esa laicidad del Estado, y también, bueno, ese punto de inflexión que se producía históricamente hace nada con la abdicación de Juan Carlos I. Por un lado, la figura de la monarquía, por otra, la relación Iglesia-Estado, siguen ocupando la mente, ¿no?, de muchos de aquellos que no solo fuisteis testigos, sino también protagonistas de esa difícil transición. Sí, el tema de la monarquía, como la laicidad del Estado español, es un tema permanente de debate, discusión en el seno del Partido Comunista. Hay veces que lo hemos tomado con mucha más fuerza y más dedicación, y otras veces que parece que ha estado un poco olvidado. Pero ya en el primer pleno del Comité Central, que yo hago referencia ahí, que se celebra a los 5 o 6 días de haber sido legalizado el Partido Comunista en Madrid, el problema que tensiona la reunión y la situación de España en aquel momento era precisamente el tema de la bandera bicolor. Nosotros hemos sido defensores de la República, nos hemos pronunciado republicanos de siempre, y el color de la bandera que hemos defendido, hemos movido en nuestros actos, ha sido la bandera republicana. Bueno, pues en aquel pleno se plantea hacer dejación de la bandera republicana, no usarla como se había venido haciendo anteriormente, y sí hacer uso de la bandera bicolor. Y luego el tema del reconocimiento de la monarquía. Reconocimos la bandera y la monarquía antes que el Partido Socialista Español, que todavía andaban con el tema de la República un poco más parados que nosotros, ¿no? Todo eso creó también en el seno del partido, creó bastantes tensiones, debate, discusión, y todavía hoy se sigue diciendo si se hizo bien o no se hizo bien aquella decisión que se tomó en ese pleno. Fue un pleno muy sonado. En uno de los capítulos de este libro nos hablas precisamente de algunos de los errores de la transición desde tu punto de vista, bajo tu prisma, desde ese análisis del propio Partido Comunista de España, más centrado, demasiado centrado, acuerdos como los pactos de la Moncloa, dejando de lado la movilización de los trabajadores, e incluso, bueno, pues hablas abiertamente del empeño de Santiago Carrillo en recibir pues ese beneplácito y, bueno, pues ser acogido entre los enemigos políticos históricos. Eso sí, en esa no ruptura con el franquismo, a quien apuntas directamente es al Partido Socialista Obrero Español, al alejarse de las raíces marxistas y aferrarse a posiciones de centro-derecha. Política miope la llega a llamar el propio Santiago Carrillo en ese Comité Central del Partido Comunista de España, los días 6 y 7 de julio, celebrado en el año 82, hace ya 33 años, y bueno, justamente en el día de hoy para más señas. Y bueno, esto nos lleva también a reflexionar acerca de uno de los puntos a los que hacía alusión Pablo Iglesias a raíz de aquella controvertida entrevista. Posteriormente él publicaba una rectificación disculpándose, bueno, pues con la formación en general, con la izquierda, tanto con Izquierda Unida como con el Partido Comunista de España. Eso sí, puntualizaba más por la forma que por el fondo, pero sí señalaba a ese punto de la transición en la que quizá la izquierda española se dejó mucho más por el camino de lo que se llevaba puesto, ¿no?, para ese viaje, ¿no? Sí. Bueno, eso ahora se puede plantear, ahora es fácil de hacer esos enjuiciamientos críticos sobre aquellos momentos y aquellas decisiones que se tomaron. Sí. En aquel tiempo no era tan fácil verlo todo y darse cuenta de
de cómo iba la marcha de la transición, pero efectivamente yo soy de la opinión de que el Partido Comunista hizo bastantes concesiones, creo que más de la cuenta, debía de haber tensionado más la situación y haber sido más exigente tanto con el poder constituido como incluso con las fuerzas políticas emergentes como era el Partido Socialista, que de ser una organización que no era nada, emergió con muchísima fuerza y muchísima presencia, pero hizo dejación del planteamiento inicial que la izquierda veníamos haciendo de la ruptura con el viejo régimen. A no producirse la ruptura, todo quedó igual, y entonces los mismos jueces que en el Tribunal de Orden Público condenaban a los luchadores por la libertad y la democracia, siguieron siendo los jueces que regían en los tribunales normales y corrientes en España. La misma policía político y social se le hizo desaparecer el nombre, pero los elementos que habían sido torturadores y que habían aparecido ahí como ultradefensores del franquismo, se les cambió de comisaría y de título, y algunos de ellos incluso hasta se les ascendió. El ejército quedó intacto, no se tomó ninguna medida para limpiar de ultraderecha a elementos que eran los que andaban con aquella movida de sable y asustándonos con golpes de Estado, que además lo intentaron con Tejero, lo que pasa es que aquello fue una chapuza, pero hasta ese momento había una tensión terrible, y todo eso era como consecuencia efectivamente de no haberse plantado con fuerza la Izquierda Unida y haber hecho la ruptura con el viejo régimen y haber construido una nueva sociedad con nuevos elementos y nuevas situaciones. Y de todo eso, bueno, pues hago las reflexiones correspondientes y doy mis opiniones. Y creo que, claro, Santiago Garrillo era el secretario general del Partido Comunista, era el referente mayor de la izquierda en aquel tiempo, y a él le corresponde mucha responsabilidad de las medidas que se tomaron o se dejaron de tomar. Hizo una dejación fácil con el tema de la Junta Democrática. La Junta Democrática movilizó a muchísima gente, muchísimas personas independientes que individualmente estaban participando, aparte de los que estábamos organizados, y sin embargo, por exigencia del Partido Socialista, que no quiso tener ninguna relación, yo creo que con el Partido Comunista era el problema, hizo la dejación de disolver la Junta Democrática. Ahí fue el primer varaparo que se llevó la izquierda luchadora, que estaba entusiasmada en el conjunto del Estado, y que al disolverse la Junta Democrática la gente empezó a irse a su casa y ha habido ya un chorreo enorme de grande de personas que han estado en primera fila y después han terminado yéndose a su casa un poco decepcionados. Una Junta Democrática que se constituía en ese círculo cultural Juan 23, que empezamos a ver aparecer como, bueno, pues ese espacio para la memoria iluminada, diría la gran Alejandra Pizarnik. Tuvimos la oportunidad unos meses antes de su fallecimiento, en febrero de 2015, de hablar con Antonio Zurita, que acababa de presentar aquellas memorias republicano hasta el hueso. Y también tuvimos ocasión de entrevistar a Alejandro Ruiz Huerta Carbonell con ese análisis sobre el voto comunista en Córdoba. Ambos bueno, pues ponían en valor la presencia en ese círculo de tantísimas personas. Tú nos trasladas esa anécdota en la cual, bueno, pues te ves por primera vez un comunista pues reconociendo que lo es ante la policía, porque sencillamente pues no sabías que tenías que intervenir. Ruiz Huerta Carbonell hace alusión bueno, pues a ese grupo de personas que hizo más que nadie, nos dice él, por rearticular la oposición franquista en Córdoba a través del Partido Comunista de España. Y bueno, pues él sí señala, digamos, lo que nos encontramos en el momento actual, en el escenario presente,
lo achaca pues a las renuncias de la izquierda y nos habla literalmente de desarme moral, lo cual también es bueno, pues fuente de populismos. No sé qué análisis puede hacer después de toda una vida. No solo toda una vida, sino que, como decía Rosa Luque, Ernesto Caballero nace con el carné bajo el brazo, ¿verdad?, por esos padres y esa familia, ¿no?, de la que podemos hablar ahora a continuación. Pero bueno, ¿qué análisis se puede hacer con tanto vivido y bueno, y con tanto como tenemos ante nosotros, y no solo en el espacio estatal, sino con lo que acaba de suceder, por ejemplo, en Grecia? Sí, hombre, la actividad política y la lucha política es muy compleja, ¿no? Y tiene pues muchos dientes de sierra en su caminar, donde hay veces que fuerzas progresistas y democráticas se implantan con cierta fuerza y otras veces eso se viene abajo, ¿no? Y en España lo hemos vivido, y el Partido Comunista quizá más que otras fuerzas políticas donde hemos tenido gran presencia y gran audiencia en la población española, y luego donde hemos bajado esos dientes de sierra hasta ser, en algunos casos, hasta insignificantes orgánicamente, ¿no? Pero con independencia de la vida propia del Partido Comunista, yo creo que el pueblo en general tiene la necesidad de prestar mucha atención a la actividad política, a los acontecimientos políticos y a luchar y a pelear en defensa de los intereses que considera que son los suyos. Si eso no se hace, lo hacen otros, y las políticas que se harán serán las de otros y no serán las del pueblo. Entonces Grecia nos ha dado una gran lección de cómo un pueblo se puede movilizar para defender su dignidad en una situación gravísima económica que tiene, pero ahí están dando una respuesta seria y dura a lo que se llama la troika. Bueno, pues esas lecciones son las que tenemos que aprender todos los ciudadanos, para que aquello que parece imposible, aquello que parece que no tiene importancia, luchemos por ello y lo hagamos posible, ¿no? Hace poco me hablaba un compañero en la calle de que parecía que el Partido Popular iba a estar en la alcaldía de Córdoba ya no solo las 4 esta legislatura, sino no se sabe cuántas legislaturas más. Y sin embargo, pues resulta de que no, de que una cosa que parecía imposible pues ha sucedido, y es el cambio. ¿Y por qué ha sucedido ese cambio? Pues porque la izquierda, de alguna manera, a un esfuerzo se ha movilizado y ha prestado atención a aquello que es suyo, que es los intereses propios de la clase obrera, de la izquierda, de las capas populares, ¿no? Pues precisamente de eso también te quería hablar, la semana en la que, por cierto, Frida Kahlo hubiera cumplido 108 años, otra comunista, ¿verdad?, de pro y otra de esas figuras tan admiradas. Bueno, pues del fallecimiento de José Saramago se cumplían, coincidiendo además con la presentación del libro ya, pues esos primeros 5 años. El Premio Nobel de Literatura, Ernesto, decía que era imposible, absolutamente imposible, y él se reconocía como comunista hormonal, viniéramos de la formación que viniéramos, pues llegar al poder y mantener esa pureza. No sé si estás de acuerdo con esto o no, porque bueno, en los últimos años y sobre todo al calor de las movilizaciones del 15M ha habido organizaciones como, por ejemplo, bueno, pues Frente Cívico Somos Mayoría, otro tipo de organizaciones de convergencia social que han apostado, como las marchas de la dignidad, por ejemplo, por participar activamente de la política desde la ciudadanía, pero sin tener como objetivo las instituciones. ¿Es esta la única alternativa o se puede seguir creyendo en el camino de entrar en las instituciones y, bueno, gracias a esos mosaicos y esos espacios tan plurales que nos estamos encontrando, con una pluralidad histórica como la Diputación Provincial de nuestra ciudad, el Ayuntamiento, algo que además está pasando en todo el país, como vía y cauce válido para cambiar las cosas, desde dentro o desde fuera? Lo fundamental es la lucha y además la lucha en la calle. La lucha en la calle, que es no solo la manifestación, sino también situaciones de huelga y de plantes donde el pueblo use la única fuerza que tiene, que es la unión. Y entonces lo fundamental es eso. Ahora, lo que
también es de interés del conjunto de la población, es que los organismos oficiales, las instituciones, estén naturalmente presentes ese pueblo que está en la calle. No puede haber un divorcio, sino tiene que haber una especie de toma, no de toma del poder en el sentido de la Revolución de Octubre, sino en el sentido de esas instituciones ponerlas al servicio de esa masa luchadora que une sus esfuerzos con independientemente de matices ideológicos y de situaciones ideológicas distintas, ¿no? Entonces, la lucha en la calle, la unidad en la calle y todo eso da fuerza a las instituciones que tienen el reflejo de esos luchadores y, naturalmente, hay que estar en las instituciones. Entonces, no serviría para mucho solamente la lucha en la calle, es la combinación de ambas cosas lo que hace posible que se produzcan cambios y que se produzcan mejoras en la vida social, en la vida ciudadana. Bueno, a raíz del 24M y después de más de 12 horas de negociación, finalmente se llegaba a ese cogobierno, a esa alianza en base al acuerdo programático, esas 51 medidas de las que hemos hablado aquí en otras ocasiones. ¿Saldría de ese posible tripartito Ganemos por los resultados de su asamblea el día anterior? Finalmente nos encontramos con un gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida que venía, bueno, de una experiencia a nivel autonómico no demasiado buena y muy criticada, ¿verdad? Con la llegada de esas elecciones autonómicas anticipadas el 22 de marzo y lo que había sucedido antes, ese previo que había sido la ruptura de ese cogobierno, como decimos, en el ámbito autonómico. Sin embargo, bueno, ya estamos viendo esos primeros gestos, esos primeros pasos. ¿Es posible creer en que sí, en que puede ser factible que esta legislatura se den pasos hacia adelante? ¿Estamos entrando verdaderamente en la nueva política y los gestos como ese izar la bandera del arco iris o, por ejemplo, la desaparición de, bueno, pues ese crucifijo, ¿no?, del que tantísimo se ha hablado, que va a custodiar Mercedes Valverde y reubicar como directora que es de la red de los museos municipales? ¿O de momento solamente son gestos? ¿Podemos ser optimistas o debemos ser más bien prudentes? No, yo creo que hay que ser optimistas siempre. Otra cosa es que haya piedras en el camino, que hay que procurar salvarlas y no tropezar en ellas y caer, ¿no? Pero yo creo que las instituciones que están gobernadas por pactos y por coaliciones de fuerzas políticas funcionan mejor que las que tienen mayoría absoluta. Estamos viendo qué es lo que está pasando a nivel del Estado con la mayoría absoluta del Partido Popular, la cantidad de leyes retrógradas que están sacando adelante, haciendo pues que la democracia sea menor y se vaya recortando en todas las libertades que se habían conseguido tiempo atrás. Yo creo que los municipios en donde haya coaliciones de fuerzas políticas de izquierda van a funcionar bien, van a funcionar mejor que si hubiera una mayoría absoluta de cualquiera de las fuerzas de izquierda existentes, ¿no? Y lo lamentable es de que haya fuerzas de izquierda que no se incorporen a esa participación y que todo el capital intelectual y de conocimientos que tiene lo pongan al servicio de la sociedad, formando parte de estos gobiernos municipales o de la Diputación, ¿no?, en aquellos casos donde eso se da. Yo tengo confianza y esperanza de que las cosas van a funcionar en Córdoba y en otros muchos lugares donde se han llegado a pactos. Sale reforzada sin duda la izquierda de estas últimas elecciones autonómicas, municipales, y sin embargo pues son muchas las voces que siguen insistiendo en por qué no ha sido este el momento en que, bueno, pues el partido de izquierda tradicional, Izquierda Unida, ha ocupado este espacio ante una situación como poco crítica del bipartidismo. No su muerte desde luego, pero sí, bueno, pues temas como la corrupción entrando en el propio corazón de las diferentes administraciones gestionadas por unos
y por otros. Te jubilas de la política oficialmente en el año 2000 y además lo haces lamentándote de que haya gente que piense que la lucha empezó con Izquierda Unida cuando viene de largo y es fruto, como decimos, de esa intrahistoria, de esa gente anónima. ¿Crees que puede estar produciéndose lo mismo entre las nuevas generaciones que ven en Podemos ese inicio de la verdadera ruptura y olvidan quizá lo que ya haya podido aportar Izquierda Unida y antes el Partido Comunista? Sí, yo creo que en todos los tiempos se ha dado esa situación, sobre todo para la gente joven que tiene pues esas ganas de empujar, de pelear, que llega a los sitios y se quiere comer el mundo, y muchos de ellos creen que efectivamente la lucha empieza con ellos y la historia empieza con ellos. Eso hay demasiada gente que tienen esa manera de ver las cosas, ¿no? Pero no obstante, luego hay también una buena parte de gente, de esa misma gente joven, que tiene una conciencia más madura, que tiene el conocimiento de que la lucha es una lucha histórica de muchos años anteriores a la llegada de uno. Pero ¿qué ocurre? Que había algunos que estaban un poco adormecidos y el 15M lo ha despertado, ha dado posibilidad a crear organizaciones como es la de Podemos, y aparecen ahí con esa pujanza. Eso le pasó al PSOE también en la transición. El PSOE no existía, bueno, Podemos no existía, pues el PSOE se convirtió en la fuerza política más importante de la izquierda y Podemos parece ser que va por ese camino. ¿Cuánto puede durar eso? Yo creo que va a durar todo el tiempo que la sensatez de los que están dirigiendo eso se imponga. En cuanto que haya actuaciones o actitudes poco sensatas, todo eso puede venir a menos. Entonces ahora mismo están en una situación que no se sabe. Yo sigo diciendo de que Podemos es todavía un melón sin abrir, que no sabemos si está maduro o está peloto. No sabemos si se puede comer o no se va a poder comer, ¿no? Porque le falta historia, le falta experiencia, es gente que ha venido con ese empuje que han recibido del 15M y hasta ahí. Ahora, ¿qué nos plantean? Bueno, pues yo creo que tampoco hay que hacer juicios críticos en el sentido negativo, que lo están haciendo los del PP, que si son los de ultraizquierda, que si son de Venezuela, que si todo eso son historias más que nada para desprestigiar, porque le están teniendo miedo a que la izquierda a través de Podemos pueda crecer. El error más grande que pueden cometer pues es creerse que ellos solos pueden cambiar la situación y despreciar la necesidad de unidad con otras fuerzas políticas, y parece que están por ese camino en estos momentos, en las que creen, han estado reunidos con los gallegos, han estado reunidos con los catalanes, ha estado reunido con Garzón, y parece que ahí falta entendimiento. Pues esperemos que ese entendimiento finalmente que se supere esas diferencias que ahora tienen, y que ellos no sean tan autosuficientes como creerse de que solos pueden cambiar los destinos de este país. Eso es imposible, porque la izquierda es mucho más amplia y más participativa, es decir, más numerosa. Una izquierda a la que ha visto forjarse, crecer, evolucionar. Bueno, decíamos antes lo del carné bajo el brazo, también Rosa Luque hacía alusión de esa referencia a Ernesto Caballero como el hombre con muchos nombres, ¿verdad? Sí. Por aquellos largos periodos de clandestinidad. Podemos recordar cómo, a raíz de esa llamada caída del 60,
en bicicleta, pedaleando, en principio sin ninguna dirección concreta, encarcelado en diferentes ocasiones, participando de la reorganización y de la configuración de esos nuevos partidos en las diferentes provincias. Incluso como anécdota, bueno, pues nacido durante el periodo en que tu padre, Julián Caballero Vacas, cofundador del PC en Villanueva y líder guerrillero en Sierra Morena, alcalde además en esa localidad entre el 38 y el 39, estaba precisamente detenido por participar en esas revueltas, ¿no? Generadas tras esa revolución de octubre del 34. Lerroux ordenaba la detención de numerosos líderes sindicalistas y políticos. Tras tantísimo vivido, sería imposible entre el anterior libro, Vivir con memoria, y La democracia inconclusa. ¿Entiendes o recibes con cierto recelo el que, por ejemplo, por poner un ejemplo significativo, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pues esté haciendo alusión a un regreso al 42 y en ocasiones se utilice un lenguaje que nos habla de un periodo preconstitucional? ¿Lo comprendes o quizá es fruto de que, bueno, pues la gente más joven no ha vivido lo que puede haber vivido una persona como Ernesto Caballero? No, hay una regresión con las leyes que se están, la llamada ley Mordaza, pues son leyes que se asemejan mucho a las leyes franquistas de la época del franquismo, donde no se podía la gente manifestar, no se podían hacer reuniones, no se podían hacer declaraciones, cómo se iban a fotografiar a la policía en aquel tiempo. Pues ahora resulta de que se están aplicando algunas normas parecidas a la de aquel tiempo del franquismo. ¿Por qué ocurre eso? Por un lado, por la mayoría absoluta, y por otro lado, porque los que están gobernando son los herederos de los que tuvieron a España 40 años en una situación de dictadura, porque Franco murió, pero los franquistas no murieron con Franco, estaban vivos y continuaron vivos. ¿Qué pasa? Que no tenían la fuerza como para desde el franquismo imponer sus políticas, pero sí a través de otras formaciones políticas. Ahí estaban los mismos, como Fraga Iribarne, que fue ministro de Franco y que fue el fundador del Partido Popular, y después el Partido Popular se convierte de Alianza Popular, no del Partido Popular, Alianza Popular, y luego se convierte en el Partido Popular, ¿no? Entonces lo que hay es esa tic del régimen anterior que esta familia están tratando de aplicar, porque le tienen miedo al pueblo, porque les tienen miedo a que el pueblo se manifieste, porque le tienen miedo que el pueblo tome conciencia y fuerza, y entonces es poner barreras para impedir que el pueblo se pueda mover, se pueda manifestar, pueda hablar y pueda comunicarse entre sí. Y todo eso lo vivimos en aquellos 40 años, desde luego más brutales que ahora, porque tampoco se trata de decir que esto es igual que aquello, pero que sí son reminiscencias heredadas y la razón por la que, teniendo mayoría absoluta, aplican esas políticas. No, Ernesto, pues se nos acaba ya el tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo además con la lectura del libro, que yo recomiendo evidentemente a todos nuestros espectadores, y nos gustaría volver a hablar contigo y seguir analizando la actualidad, desde ese análisis, como decíamos, desde ese enfoque, pues con ese bagaje, con tantísima sabiduría del llamado en alguna ocasión hombre tranquilo, ¿verdad? Que aunque pues retirado de esa primera línea, mantiene intacta esa implicación con su sociedad y con la ciudadanía, no solo con la que le rodea, sino con el tiempo que le ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a vosotros. Y que nos veamos muy pronto. A vuestra disposición. Muchísimas gracias. Venga.